Debido al asentamiento de la población en zonas altamente expuestas a todo tipo de peligros de origen natural y a sus condiciones socioeconómicas, la comunidad tiene distintos niveles de vulnerabilidad. La vulnerabilidad entonces tiene orígenes sociales, económicos y políticos asociados a una situación de pérdida que van de 0, o sea ninguna, a 1, o sea total. Es decir, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, las comunidades son susceptibles a niveles bajos, moderados o altos de daño, humanos o materiales, así como ambientales, inclusive sociales y emocionales. Debido a que la medición de la vulnerabilidad nos da una idea del alto o bajo grado en el que un elemento físico o social se encuentra propenso a ser dañado, su evaluación es de suma importancia para cualquier estudio de riesgo. Algunos de los factores que inciden en la vulnerabilidad son la fragilidad económica, social, ambiental y política. Existen distintos métodos de evaluar la vulnerabilidad. La mayoría de estos son subjetivos, debido a que no existe una metodología universal. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones actuales tienen como objetivo pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Para evaluar la vulnerabilidad, se deben tener en cuenta 3 consideraciones: quién es vulnerable, a qué se es vulnerable y por qué se es vulnerable. En quién es vulnerable se identifican los individuos y la población en general y la infraestructura expuesta de una localidad, región o nación. A qué se es vulnerable implica analizar los fenómenos a los que se está expuesto, como lo pueden ser un sismo, una inundación, una explosión, un derrame, sequías, etc. Finalmente, el determinar por qué se es vulnerable nos lleva a identificar las características que generan esa vulnerabilidad, siendo viviendas precarias, pobreza, debilidad institucional, etc. Para evaluar la vulnerabilidad necesitamos cierta información. Esta la podemos obtener mediante encuestas socioeconómicas y estructurales, revisión de documentos oficiales que consiste en el registro de eventos previos, fotografías sobre aspectos sociales, estructurales y ambientales, experiencia en campo, incluyendo participación, observación y convivencia. Como ya hemos visto con anterioridad, la vulnerabilidad es un elemento fundamental para estimar el riesgo. Se consideran diferentes tipos de vulnerabilidades: la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad estructural, la vulnerabilidad económica, entre otras. La vulnerabilidad estructural se refiere a la susceptibilidad que tiene una estructura a sufrir daños frente a un peligro, principalmente un sismo o un huracán. Esta estructura puede ser una vivienda, un edificio o un puente, y los daños pueden manifestarse en los cimientos, en las columnas, muros, vigas y losas de la edificación. También la vulnerabilidad estructural puede manifestarse por el tipo de diseño y el material utilizado en la construcción, que hacen susceptible a que la edificación sea dañada. La vulnerabilidad física se refiere a la vulnerabilidad que tiene una persona, una población o un ente expuesto, dependiendo de las características del lugar geográfico donde se ubica. Es decir, la susceptibilidad que tiene el ente expuesto a sufrir daños debido a las condiciones físicas del lugar donde se encuentra. Un ejemplo muy ilustrativo de este tipo de vulnerabilidad es la vulnerabilidad física de la Ciudad de México ante sismos. Parte importante de la Ciudad de México se encuentra construida en el lecho de un antiguo lago. Este tipo de suelo se caracteriza por no ser firme, sino blando, permitiendo la amplificación de las ondas sísmicas e incrementando la probabilidad de daño, debido a un sismo de una magnitud determinada. Por ejemplo, un sismo de 8 grados de magnitud puede no causar los mismos daños en la zona firme de la ciudad que en la zona blanda, debido a que la vulnerabilidad física en la zona blanda de la ciudad es mayor que en la zona firme. Vulnerabilidad social es la incapacidad de desarrollar acciones y mitigaciones para ayudar a evitar el desastre, de responder frente a las emergencias y de adaptarse a las consecuencias de la materialización de los riesgos. Algunos factores que condicionan esta vulnerabilidad son niveles de educación, pobreza, salud, rasgos de edad, discapacidad de las personas, carencia de cohesión social, usos y costumbres e ideologías de una comunidad, entre otros.
La economía se refiere al modo en que se producen, se consumen y se distribuyen los bienes y servicios para cubrir necesidades, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Es decir, la economía consiste en la administración de los recursos escasos de manera eficiente. Tenemos entonces que la vulnerabilidad económica es la incapacidad de la población para cubrir necesidades básicas que le garantizan la calidad de vida, como lo son alimento, vivienda, educación, salud, etc., a nivel local, regional o nacional. Las principales variables para que exista vulnerabilidad económica son tres: el desempleo, la falta de ingresos y la carencia o difícil acceso a bienes y servicios. Estas tres condiciones van de la mano, ya que no podemos acceder a bienes y servicios si no contamos con ingresos adecuados, que a su vez se derivan del empleo. Es importante mencionar que la vulnerabilidad económica puede incrementar otras vulnerabilidades, como la vulnerabilidad social, física y estructural. De igual manera, estas vulnerabilidades pueden incrementar la vulnerabilidad económica. Todos los tipos de vulnerabilidad incrementan los daños esperados. El daño a ingresos, empleo y bienes y servicios impactan drástica y directamente a la población, viendo afectadas sus actividades cotidianas. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra la vulnerabilidad económica de la cabecera municipal de Motocintla, estado de Chiapas, México. En color verde fuerte, la distribución espacial del nivel muy bajo de vulnerabilidad. En color verde claro, el nivel bajo. En amarillo, el nivel de vulnerabilidad moderado. En color anaranjado, el nivel alto. Y en color rojo, muy alto. Tenemos dos sujetos: A, con bajos ingresos, y B, con ingresos moderados. Debido a los niveles de ingresos, el sujeto A únicamente puede adquirir un terreno de bajo costo, área roja, y construir una vivienda de pobre estructura. Debido al mayor ingreso del sujeto B, este puede adquirir un terreno de mayor costo, áreas verdes, y construir una vivienda de buena estructura. Observamos entonces que el nivel de ingreso para cada sujeto incrementó la vulnerabilidad estructural y física del sujeto A y la redujo para el sujeto B. Espero que te haya quedado claro